Por ejemplo, el capítulo 20 de Hechos es el último capítulo que Pablo está libre. Después ya, desde el capítulo 21 hasta el último, está preso, está siempre en la cárcel. Este es el último capítulo que él está libre. Él puede disponer de su libertad, pero después cae preso en las manos de los judíos, después de los romanos. Pero al mismo tiempo, Pablo está preso en el capítulo 20, pero, como dice él, preso, prisionero de Cristo. O sea, él estaba en una prisión espiritual. Él se sentía prisionero de Cristo. Aunque él tenía libertad, él podía hacer lo que él quería. Dice a los corintios, le dice, ¿será que yo no puedo disponer de mi vida? ¿Será que Pedro no puede casarse? Y yo y Bernabé no podemos casarnos. ¿Será que el que trabaja en la viña no puede comer de la viña? Él preguntaba, como diciendo, yo tengo libertad para hacer muchas cosas y lo que yo quiero, pero no, yo soy prisionero de Cristo. Yo voy a hacer lo que el Señor, para lo cual me llamó. Por eso acá él se despide en el capítulo 20 que hemos leído el domingo. Él se despide de los hermanos, y una despedida de ellos físicamente, pero también de esa libertad que él podía decir que era libertad física, porque sabía lo que le esperaba. Qué lindo es tener esa comunión con el Señor, de saber lo que nos espera. Gracias a Dios nosotros también no podemos envidiarle a Pablo, sino también podemos gozar y podemos encontrar esa comunión con el Señor. De que el Señor nos hable, de que el Señor nos cuente lo que va a pasar, no nos encuentre desapercibidos, sino mediante la palabra del Señor nosotros sabemos lo que acontecerá, lo que estamos pasando, las circunstancias que estamos pasando, y también al mismo tiempo, como decía Pablo, el ángel del Señor nos habla. Saben que los hermanos que dan la palabra también son expresados en la Biblia como ángeles. Dice en Apocalipsis capítulo 2 hasta el 3, escribe el ángel de Jehová a la iglesia. Dice que está hablando el mensajero de la iglesia, o los hermanos que dan el mensaje. Los hermanos que dan la palabra también se hacen referencia a esos ángeles. A veces leemos Hebreos 13, dice, no olvidéis la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿verdad? Y vemos en Abraham que se cumple. Pero la palabra del Señor nos dice, voy a hospedarle a cualquiera porque por ahí un ángel del Señor viene, ¿no? Sino que a cualquier siervo del Señor se le considera un ángel, se le considera un mensajero, uno que es siervo del Señor, que se presta al Señor, que se da al Señor, que pueda servir al Señor. Ya tenemos que considerarle como un ángel del Señor, un ángel del Señor. Y como Pablo dice, el ángel de Jehová me habló. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, hoy dos hermanas compartieron, el ángel del Señor nos estaba hablando. Y nosotros podemos decir, al hacerlo más constante eso, encontramos esa comunión íntima y personal todos los días. Señor, ¿qué tienes para decirme? Señor, ¿qué me quiere decir hoy mismo? ¿O qué me está diciendo, como decía la hermana Graciela, qué me está diciendo con esto que está pasando? Se rompió la mesa, ¿qué me estás queriendo decir? Me pasó esto, Señor, me estás hablando. Nos postramos delante del Señor y pedimos respuesta al Señor. Y el Señor dice que no es mudo, nos comunica, nos expresa su voluntad. Él quiere que todos sepamos, todos entremos en su presencia y nos comuniquemos con Él, hablemos con Él. Y tenemos esa oportunidad de, como Pablo,
de poder tener esa comunión íntima, que es lo que lograremos al buscar al Señor. Todos estos días hablamos de la primera fila, hablamos de la esposa de Cristo. Esas son todas las características de la esposa de Cristo. Comunión íntima, hablar con el Señor todos los días, buscarle al Señor. No es que eso hay que hacer de vez en cuando o para algunos nomás, para aquellos que quieren estar con el Señor, que queremos comprometernos con el Señor. Todos esos tienen que ser nuestras características y son las características de esposa de Cristo. Para eso, al mirar todo lo que Pablo vivió, es lo que es la primera fila. Lo que Pablo anduvo es querer entrar en el primer arrebatamiento, en el premio. Dijo Pablo a Timoteo: yo ya he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Son cosas que no es fácil. Después encima le dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Confiadamente él decía, no es que decía, y puede ser que me dé la gracia de Dios, capaz que me alcance. No, confiadamente él decía, me está guardada la corona de justicia, nadie me va a arrebatar, nadie me va a ganar. Esa corona ya está reservada, porque yo peleé la buena batalla. Yo acabé mi carrera, no me quedé a mitad de camino. Y también guardé la fe. Quiere decir que lo protegí, lo mantuve fiel. Y no solo a mí, sino a todo aquel que ama su venida. Y eso nos está dando esa referencia de cómo nosotros tenemos que buscar del Señor y amar al Señor. Como Pablo, como vemos cuánto pasó. Él podía decir, Señor, hasta acá hasta el capítulo 20 no voy a trabajar, ya hice muchísimo hasta acá. Señor, ya me están avisando que en Jerusalén me van a llevar preso, me van a lastimar, de todo me van a hacer. Así que, Señor, ya hice mucho. Él dice que no. Capítulo 20, versículo 24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, sino que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Por eso Pablo pasó lo que pasó en estos capítulos, porque él todavía no acabó su carrera. Al hacer eso, él acababa su carrera. Tenía que pasar eso. Por eso no se cumplió también, como decía la hermana Lucre. ¿Por qué lo que el Señor no le traspuso, no le llevó ya a Roma? ¿O por qué no el viaje era tranquilo, libre, podía ir? ¿Para qué tenía que ir preso? ¿Por qué tenía que sufrir? No, todo eso era motivo para que él pueda acabar el ministerio. Tenía que terminar. Mucho todavía tenía, o sea, no muchísimo, pero tenía un trecho todavía que andar Pablo, y todo esto él nos está enseñando. Nosotros estamos mal acostumbrados por el mundo, no queremos sufrir, los problemas nos parecen realmente complicados, pero el Señor nos avisa en su palabra que si sufrimos aquí, vamos a reinar allá. Dice, el que quiere vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Esa es la condición. No es que puede ser. No, dice que son condiciones. Es cosa que va a pasar. Y el Señor puede hacer lo que Él quiera, pero Él no hace lo que Él quiere. Dios no hace lo que quiere. Dios hace según un plan. Él ya tiene determinado su voluntad. Está trazado. Él ya tiene un solo camino. No es que como viene nomás, como a ver lo que pasa nomás. Dios no trabaja así. Él tiene el poder, sabemos que tiene poder, pero Él ya tiene su forma. Si aparece un ángel, como le hablaba para el capítulo 27,
Si apareció un ángel, ¿por qué el ángel no hizo su poder de calmar la tempestad, de levantar el barco, esa nave gigante y llevarla a un puerto si es capaz? Sabemos que es capaz. Un ángel en una noche debe tener 6 horas, 5 horas, mató 185.000. Pero no solamente cualquier persona, soldados preparados. O sea, que eran guerreros, que no podía, cualquier persona no puede matar a cualquier guerrero. Pero este es un ángel, en pocas horas mató 185.000. O sea que el poder que tiene es impresionante. No llegamos a calcular. ¿Por qué no que no hizo algo? Pero apareció un ángel con todo su poder, pero lo único que él hizo es decirle a Pablo: no temas, Pablo, no temas. Porque dice el ángel, me dijo: no temas, que nadie va a perecer. Y ahí se fue el ángel. Y capaz que Pablo le quería agarrar: no, para, llévame. No, la palabra del Señor ya es más que suficiente. Amén. La palabra dada por el Señor ya es más que suficiente. En nuestra mente decimos: eso es más. ¿Dónde está? Dame un salvavidas. Dame un barco nuevo. El ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Sabía que era del Señor y él. Sí. Y solamente eso no me vas a decir: no, eso no me sirve. No, eso ya era, dice que no era suficiente, no era que le alcanzó, sobró. Porque no era para él nomás, sino para 276 personas. Esa era la cantidad de personas que había en el barco. 276. Y la palabra, las pequeñas palabras que expresó este ángel, fue suficiente para él y para todos. Para todos. Personas incrédulas, estamos hablando. Las personas que no creían en el Señor, la palabra es tan potente que alcanzó a ellos. Le habló Pablo lo que el Señor le dijo, y dice que sus almas se reconfortaron. Nosotros podemos confortar nuestro físico comiendo o haciendo ejercicio, alguna vitamina, alguna inyección, nos vamos al doctor, pero el alma no hay fórmula, el espíritu no hay fórmula. Cuando hay un espíritu triste, cuando un alma está rota, no hay remedio, pero sí la palabra del Señor, que es lo más difícil. Una persona puede estar perfecta de salud, pero si está decaído, se descompone su salud también. Y acá dice que la palabra del Señor llegó y fue esa vitamina, esa inyección que le dio aliento, tanta fuerza que dijo, como decía la hermana Lucrecia, ningún cabello de su cabeza perecerá. Nada. Seguramente encima esa palabra fue así, y no es que dijo: ay, ya, mira, ya vemos el sol. No, después de ahí vino el naufragio. O sea que el barco se rompió, entró agua, casi le mataron, tuvieron que nadar apenas salir de ahí, llegar cansados. Estoy seguro que ninguna de las personas de esas 276 empezó a contar los cabellos. A ver, vamos a ver si se cumplió lo que dijo. A ver, ninguno de tu cabello se cayó. Pero no se va a cumplir la palabra del Señor. No. Así que cuando llegaron a tierra, ¿qué dijeron? Pablo tenía razón. Su Dios nos protegió. La palabra de su Dios fue más que suficiente. Impresionante porque realmente la vida de Pablo es asombrosa. Y en este capítulo 20 que estamos nosotros leyendo, él se estaba preparando, porque tenía esos viajes, tenía lugares y lugares. Los lugares que pasó antes de ese capítulo, el capítulo 27 es el capítulo del marinero, porque ahí habla todo de marinero, todo respecto a la marina. Barco, tripulación, ¿cómo se dice? Palabras que expresan especificaciones que usan solamente los marineros. Popa, proa, ancla, los tipos de viento, como decía la hermana, los tipos de aguas, las herramientas que usan, la sonda, después los lugares.
Cuidado que vamos a agarrar esos escollos. Vamos a evitar los escollos. Vamos a evitar no me acuerdo el nombre que decía la Biblia, pero son bancos de arena. Vamos a evitar. Y así. El timón. El capítulo 27 es el capítulo del marinero. Y ese también en la vida. ¿Arrecife también, hermano? ¿Arrecife? Sí, también dice arrecife. Ya, si querés que busque, voy a buscarla entonces. Voy a buscarla. 27. Ya me coopera. No vas a tener que dar después. El capítulo 27 dice: el esquife es uno de los nombres. Euroclidón. Nordeste, sudeste. Después dice alijar, aparejos. Dice Sotavento. sotavento, nave, esquife dice que 2 o 3 veces. Que diesen en la Sirte. Sirte es el banco de arena. Sirte, el banco de arena. ¿Y cuántas más? Especificaciones. Esta vida es un barco, un bote en este mar. El mar es figura del mundo, de las naciones. Las naciones. No tiene. Es figura porque dice que no se queda quieto. El mar nunca se queda quieto. Nunca. No hay como el estanque. El mar siempre está en movimiento. Las olas, así. Vos pones un barco, un bote ahí y siempre se mueve. Esa es figura del mar. No tiene quietud. También las naciones es figura del mar porque no tiene piso, no se puede pisar. ¿Qué le pasó a Pedro? Se hundió. No se puede, no tiene firmeza. Hay naciones que son potencia, como Babilonia, años, después desaparece. Después se levanta otra potencia y cae. Eso es el mar. No tiene firmeza, no tiene pie de apoyo. El mar también es figura porque hay tempestades. Se levanta como la tempestad. De un momento a otro, una tormenta. Dice vehemente tormenta. Yo antes pensaba que cuando dice vehemente era algo tranquilo. No, yo busqué al revés. Era una tormenta que, como decía la hermana Graciela, destruyó hasta un barco preparado, un barco militar. Eran tan preparados que en ese barco había marineros y soldados. No eran soldados que sabían marina, eran marineros expertos en la marina y soldados expertos en el combate. No había forma de poder atacar ese barco porque se movían como querían en el agua y para atacar estaban preparados. Como yo, por ejemplo, que trabajé en talleres de chapa y pintura, con gente especializada en chapa y pintura, siempre era eso era los dos oficios, chapista y pintor. Había gente que sabía hacer las dos cosas, pero era mejor pintor el que era solamente pintor y era mejor chapista el que era solamente chapista. Cuando se especializaba en algo, ese era el mejor chapista, pero si empezaba a pintar, ya perdía parte de lo bueno que era de chapista. Y así también el pintor. Si empezaba a chapear el pintor, ya empezaba a perder pulso o algo. Tenían que especializarse. Y los que hacían las dos cosas, lo hacían más o menos, no hacían rápido como para pintar. O al revés. Pintaban porque ya más o menos más chapearon. O sea, no se podía hacer las dos cosas. Pero cuando había especialistas, ahí sí que se nota la diferencia. En este caso había especialistas, habían soldados y marineros. Eran gente preparada por el Señor, para el Señor, porque acá estaba su siervo. Tiene que haber gente preparada, porque ahí estaba el siervo del Señor. Donde hay un siervo del Señor, donde hay un hijo de Dios, todo lo otro que dice Hebreos capítulo 1, capítulo 2, todo está a nuestro servicio. Hasta los ángeles dice que están siendo administrados para nuestro servicio. Nosotros a veces no nos damos cuenta y realmente no estamos en la sintonía con el Señor, en la comunión con el Señor, de que todas las cosas se tienen que sujetar. Dice Efesios capítulo 1,
versículo 20, 18 al 20. Dice que todas las cosas puso a los pies de la iglesia. Pero todavía nosotros no nos ponemos en el lugar que nos corresponde. Pablo sí estaba en el lugar que le responde. Dice que todos estaban a su servicio. Un centurión, que era el jefe de los soldados, era el jefe de 100 personas, él le protegía a Pablo. Cuando le querían matar, que justamente era la mejor opción, vamos a matar a los presos porque se van a escapar, y son presos, son gente delincuente. Pero un centurión, el jefe de todo, dijo, no hagan eso, para protegerle a Pablo, dice la Biblia. Y estaba en servicio de Pablo. El preso era el jefe. ¿Por qué? Porque nuestro jefe, nuestro Señor era el jefe, el dueño de todo. Y bueno, yo siempre digo así, capítulo 20 es el último capítulo libre de Pablo, libre. Después ya empiezan los otros capítulos, empiezan a nombrarse preso acá, preso allá, preso acá, preso allá. Cuando más preso Pablo está, más dice que manifestaba a Cristo. Cuando plugo a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí, le agradó a Dios. Qué importante, ¿eh? El Señor también se agrada cuando nosotros manifestamos a Cristo en nosotros. La manifestación de Cristo en nosotros no pasa solo. No es que vamos a ser, yo acá sentado voy a manifestar a Cristo. No, dice que como nosotros somos material manipulable en la mano del Señor, el Señor nos hace pasar por fuego. El fuego, el que va purificando. El fuego habla de prueba, pero al mismo tiempo habla de purificación, de santidad. Dice que cuando el oro es más puesto en fuego, más puro es. Cuando más fuerte el fuego, más puro el oro y más caro es el oro. Dice que no dejan de meterle fuego al oro hasta que se haga líquido y hasta que se vea la imagen de aquel que está trabajando, de aquel que derrite el oro y la plata. No deja de prenderla hasta que el metal sea tan líquido como un espejo. Cuando se ve su imagen, ahí recién apagan el fuego. Porque ahí dice que el oro es oro puro, afinado, refinado en fuego. Y esas son las luchas que el Señor nos hace pasar, las pruebas, las dificultades que nos hace atravesar. Que Pablo sabía. Sí, hermano, dice en el capítulo 20, yo hice todo. Yo de noche y de día les prediqué el Evangelio. No me cansé de hablar de todo el consejo de Dios. Ya está, llegó hasta tu límite, Pablo. No, dijo Pablo. No, ahora yo tengo que irme donde el Señor me manda. Donde en mi finalización, el último viaje, era el cuarto viaje, pero ya era un viaje diferente, era preso. Los 3 viajes anteriores eran libres. Este viaje es preso. Se habla de las 4 filas. ¿Sí? El viaje que hizo Pablo, que iba a Roma, es el viaje del vencedor. Es el viaje que nos lleva a ganar la corona. Por eso ganó Pablo la corona. Por eso la corona está reservada, está guardada, porque él hizo ese viaje que dijo, todo lo que le decían, no te vayas, Pablo, no te vayas a Jerusalén porque esto te va a pasar. ¿Qué le iba a pasar al dueño de ese cinto? Dice que se puso así, le van a atar de pies y de manos, vas a estar, y eso dijo Pablo. Entonces ese sí es el lugar, ese es el lugar del vencedor. Ahí tengo que ir, porque ahí donde nosotros ya no tenemos actividad, donde el viejo hombre no se tiene que mover, ese es el lugar, ese es lo que quiere el Señor de mí. Cuando yo no puedo, ahí Cristo puede. Cristo hace, obra, habla, empieza a trabajar, empieza a obrar. Hay estos capítulos, el capítulo 27 es hermoso, pero los capítulos anteriores no tienen nada que envidiarle al capítulo 27.
tienen su riqueza, cada capítulo, cada sección de los capítulos tienen su riqueza, que precioso. Parecía que eso desde el 20 al 27 parece que pasó poco tiempo, pero no. Hay un lugar que él quedó preso 2 años. 2 años, es muchísimo 2 años. 2 años es un tiempo inmenso. Y o sea que le faltaba todavía a Pablo, siendo que él dijo en el capítulo 20, yo le dije todo el consejo de Dios, hablé todo, pero le faltaba más de 2 años todavía. Tenía que llegar hasta el emperador, hasta ese es el figura del anticristo, es Nerón. Tenía que detener al anticristo. Eso es lo que hace el cuerpo de esposa de Cristo. Detenemos la manifestación del inicuo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Todavía no se manifiesta el anticristo porque hay alguien que le detiene. Esa es la esposa de Cristo. Y Pablo dice que tenía que ir a Roma porque esa es la figura de la fila, la primer fila. Detiene el anticristo. Nerón ya había establecido que el cristianismo era prohibido. Pero Pablo tenía que ir a hablarle del Cristo, del mensaje del cristiano. Ese que tanto odiaba, ese tenía que escucharle. Cuando estuvo ahí, ¿qué pasa? ¿Quién este es? Yo tengo que hablar de alguien, del Cristo. Y le habló, y no quiso escuchar, pero él escuchó. Y cuando llegue el día, el Señor le va a llamar también a César Nerón, le va a decir, porque no creíste, maldito, condenado al fuego eterno. Porque no creíste, se te dio la oportunidad. Y eso, ahí manifestamos la vida de Cristo en nosotros. Cuando el mundo se pone en contra, bueno, el Señor a veces nos utiliza y nosotros tenemos que escucharle. Es el Señor obrando. Cuando se pone bravo la cosa, hermano, tengamos cuidado porque al Señor le gusta más. Aquel que es más duro, incrédulo, a ese el Señor le gusta más. A ese le quiere trabajar. Y cuando nosotros somos más duros, ahí es como decir, llamarle al Señor, es como decirle, vení, le dice al Señor. Lo imposible, porque un Dios de lo imposible, pues. Sí o sí Él quiere hacer lo imposible. Cuando vemos la dificultad, atájense, hermanos, porque eso es lo que el Señor está queriendo en nuestra vida. Hacer su voluntad en lo imposible. Lo posible nos deja a nosotros, pero lo imposible sí, Él ya se pone a cargo. Déjenme aquí. Así que gracias al Señor y que el Señor siga bendiciendo. Amén.